que queremos saber, ¿era el derecho del presidente Andrés Manuel López Obrador o era una propaganda lo que estaba haciendo? No sé quién quiere empezar. Miren, les cuento, nada más un poco la aclaración, Jime, no fue el Consejo General, sino fue la Comisión de Quejas. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE fue la encargada de dictar la medida cautelar que determinó la suspensión de estas cartas. Te platico un poquito rápido. El PRI, el PRD y el PAN presentaron una queja. En las tres quejas solicitaron la medida cautelar para que el INE ordenara el retiro inmediato del envío de estas cartas. Estas cartas fueron emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y tenían como destinatarios a pequeños y medianos empresarios en donde se les otorgaba beneficios consistentes en un crédito. Esta carta fue firmada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así estaba firmada la misiva. La Comisión de Quejas tuvo acceso a los 3 formatos de cartas. Esto es importante decirlo, porque giró el Instituto Mexicano del Seguro Social 3 formatos distintos de cartas. En los 2 primeros se podía leer y ver el nombre y la firma del presidente de la República. En el tercer formato ya no. Se omitió el nombre y se omitió la firma y se omitió la referencia personal. Entonces, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas, consideró que estaba vulnerándose el párrafo 8º del artículo 134 constitucional, que es donde está contenida la prohibición personalizada de cualquier servidor público. Y uno de los elementos prohibitivos es la personalización, es el nombre. Y estas cartas tenían esa característica. Entonces, la Comisión de Quejas, me parece que de manera correcta, ordenó la suspensión de estas cartas, solo por estas 2 primeras misivas. La tercera misiva ya no estaba en primera persona, como las 2 anteriores, esto es, ya no era Andrés Manuel López Obrador, presidente, otorgando el crédito, sino simplemente se decía que usted al formar parte del padrón de al padrón de patrones, podría acceder a este crédito o a esta prestación, ¿no? Y ya no refería a que era el presidente el que le estaba dando. Y por cuanto a esa misiva, se declaró improcedente. Pero por cuanto a las 2 primeras, se declara procedente. Entonces, por ahí, no sé si después vayamos a platicar un poco de por qué de esas 2 sí y de la tercera no, pero eso fue lo que pasó. Pero entonces, sí llegó al padrón de patrones, sí llegaron estas cartas, sí llegaron 2 cartas, o sea, vaya, sí se hizo la promoción del nombre y firma del presidente de la República, sí se concretó. Sí. De hecho, los 3 partidos, al presentar su escrito de queja, anexaron diversas cartas, y es aquí donde nos percatamos de ambos modelos, donde el instituto se percata de ambos modelos y se constató que efectivamente las personas a las que estaban dirigidas sí existían, o sea, no fue un modelo o algo inventado, sino que la persona a la que estaba dirigida sí existía. Y pues bueno, así se acreditó de manera preliminar, porque esto también es importante decirlo, la medida cautelar se dicta dentro de un procedimiento, o sea, no es una resolución que le ponga fin al procedimiento, este procedimiento sigue su curso. La medida únicamente lo que hace es contener el posible daño que se pueda hacer respecto de un bien jurídico que tutela la Constitución. En este caso es lo relativo a la promoción personalizada, ¿no? El fondo del asunto se resolverá más adelante. La promoción personalizada y el hecho que... Yo levanto la mano ahí para hacer una precisión. De hecho, bueno, no precisión, para abundar un poco en lo que señala Elena. De hecho, uno de los argumentos del Instituto Mexicano del Seguro Social en la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral es que los partidos políticos no habían acreditado que las 2 primeras cartas se hubieran distribuido. Este argumento lo desestimó la Sala Superior del Tribunal Electoral porque a quien le correspondía acreditar que la carta no se distribuyó, pues era el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, había una presunción de que de entrada las cartas existieron,
O sea, ahí está el formato en el expediente, como lo señala Elena, se tiene la carta firmada por el presidente. Entonces, ¿quién estaba en mejor capacidad de acreditar que no habían circulado? Pues quien las mandaba, que era el Instituto El Mexicano emisor. del Seguro Social. Pero el instituto se concretó a decir que nunca habían circulado o que no estaba acreditado que hubieran circulado. Entonces, ahí la Sala Superior desestimó ese argumento en relación con la distribución de las cartas y estos dos modelos. O sea, efectivamente existían 3 modelos y sobre los 2 primeros es sobre los que se concedió la medida cautelar, que como bien dice Elena, no es nadie está diciendo que haya todavía responsabilidad ni del presidente de la República ni del Instituto Mexicano del Seguro Social por la posible comisión de una infracción electoral. Lo único que se hace digamos, la ley lo que prefiere es que se pare esto para evitar daños mayores. Pero entonces, bueno, aquí surge la duda. ¿El presidente está en campaña? ¿Por qué se le aplica, por qué el Tribunal Electoral, por qué se ventila este tema en el ámbito electoral? Yo puedo, pues porque al Instituto Nacional Electoral le corresponde vigilar la correcta y exacta aplicación u observancia de los párrafos 7º y 8º del artículo 134 constitucional. ¿Por qué? No lo sé. De hecho, ha sido una demanda de forma permanente. Incluso el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lo ha hecho visible en algunas de las sesiones del Consejo General y ha llamado a los legisladores a legislar en esta materia, ¿no? A determinar ya las reglas concretas de procedimentales y de competencia del 134 constitucional. Por una manera, pues no sé si de costumbre o la verdad es que lo desconozco, el Instituto Nacional Electoral ha sido la autoridad encargada de hacer cumplir o velar el cumplimiento de estas 2 disposiciones contenidas en el 134. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues ahí está la prohibición de que ningún servidor público puede hacer promoción personalizada, ninguno, en ningún momento, en ningún tiempo. Y atendiendo también a tu pregunta, no es por campaña electoral, es que esto, digamos que es atemporal. O sea, si bien es cierto, esto ocurre con mayor medida y de forma más reiterada en los procesos electorales, locales y federal, la verdad es que la prohibición no está restringida a un momento. Y la Sala Superior lo ha dicho así cuando emitió los criterios, por ejemplo, para determinar la existencia o no de la promoción personalizada. En el elemento temporal tenemos el personal, el objetivo y el temporal, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando se refiere al elemento temporal, dice que si bien es cierto, es importante atender al momento y a la cercanía de los procesos electorales, esto no necesariamente tiene que existir, esto es el proceso electoral, sino que el servidor público, valiéndose del cargo que desempeña, se aproveche para promocionarse, perdón. Entonces, ahí sí no es que esté en campaña, es que es una prohibición constitucional. Ahora, incluso abundando un poco en lo que señala Elena, revisando la exposición de motivos de la reforma constitucional de 2007-2008, que fue donde se incorporaron estos párrafos al artículo 134, la razón del constituyente lo que decía es que ningún funcionario aproveche su cargo, ¿sí?, para hacerse propaganda. O sea, que incluso habla de las aspiraciones, dice ahí. Entonces, aquí el tema, o sea, el constituyente lo vio a partir, sí, de un contexto electoral. ¿Y cuál es la razonabilidad de esta prohibición? Bueno, que si yo como funcionario, el presidente de la República, que lo vemos todas las mañanas en las mañaneras, que después parece que ahora va a tener otros eventos también televisados, o los gobernadores o los presidentes municipales que tienen a su disposición comunicación pagada con los impuestos, no se aprovechen de esto para sacar una ventaja, digamos, indebida, precisamente porque disponen de un aparato de comunicación y la propia difusión que les da el cargo, pues para beneficiarse. Ahora, hay un
un detalle en relación con el presidente. Porque uno podría decir, bueno, es que ya el presidente de la República llegó a ser presidente, pues ya qué más, ¿no? ¿Para qué se promociona? ¿Para qué, o sea, no le interesaría? Bueno, primero eso, pues pudiera ser cuestionable. Pero la realidad es que también debe verse que el presidente de la República es postulado por un partido político. Con independencia del actual o del anterior o de un futuro presidente, los presidentes llegan a través de las siglas de un partido político, salvo el día que gane un candidato independiente. Pero mientras hay una vinculación estrecha entre el partido político que lo postula y el funcionario de gobierno en ese momento. Entonces, pues puede haber también un favorecimiento indirecto del partido político, de los candidatos que pudieran elegirse. Por ejemplo, hoy, desafortunadamente, este año se suspendieron los procesos electorales en Coahuila, Hidalgo, derivado de la pandemia. Pero también esta promoción pues, puede traer un beneficio indirecto hacia otros candidatos de la misma extracción política. Entonces, sí es relevante, efectivamente, como lo señala Elena, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Esto no es que el presidente esté en campaña, ¿sí? Es que hay una prohibición constitucional donde dice que no pueden utilizar el nombre, imagen, voz, estaba ahorita, símbolos que impliquen promoción personalizada del servidor público. Y el párrafo anterior, que es también importante leerlo, que es, digamos, como el genérico, la disposición genérica, dice que deben utilizar sus recursos con imparcialidad. Obviamente la comunicación social es un recurso, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. El bien jurídico tutelado aquí es la equidad en la contienda, que nadie saque ventaja de manera indebida. A ver, creo que aquí ustedes, abogados, están ya rayando en el terreno de nosotros, los de comunicación. Porque a mí ahora me salta mucho y me hace mucho ruido que si yo soy delegada del gobierno federal y tengo aspiraciones, y publicito mi trabajo a todo lo largo y ancho de todas y cuantas redes sociales, periódicos y medios y tal, pero además utilizo los colores del gobierno de México, que son los mismos del partido por el cual me quiero postular, ahí comunicacionalmente ya estoy utilizando el mismo color que va a aparecer en la boleta. O sea, significaría que estaríamos anulándoles o les aplicaríamos desde ya el 134 a cuanto funcionario que tenga aspiraciones. Ya me estoy haciendo pelotas. Es que, a ver, es importante aquí tu duda porque no está prohibida la promoción de los logros del gobierno. De hecho, la promoción de los logros del gobierno son muy válidos. Tan válidos porque eso le permite a la ciudadanía poder ir midiendo y generando sus parámetros para poder votar en las siguientes elecciones. Entonces, los logros de gobierno están permitidos, son válidos, y la ley los contempla y los valida. Pero un logro de gobierno nunca debe de estar asociado con el nombre, con la cara, con el apodo del funcionario público. Porque es el ayuntamiento el que ofrece el beneficio, es el gobierno del estado el que ofrece el beneficio, es el gobierno de la república quien ofrece el beneficio. Pero no así el secretario de Desarrollo Social o el secretario de Turismo o el presidente municipal tal. O sea, ellos no, es el gobierno en conjunto porque es eso, logro de gobierno. Cuando ese logro de gobierno un servidor público lo hace propio, es cuando entonces cae en la prohibición constitucional y en la prohibición legal también, porque la LEGIPE también tiene sus preceptos ahí muy determinados para este tipo de infracciones. Entonces, la línea es muy delgada y es por ello que la mayoría incurren en este tipo de infracciones y de violaciones. Y es tan delgada y tan sui generis que de hecho el tribunal ha tratado de hacer como un tamiz, ¿no? Para poder balancear, y hay unos que caen en la rayita y que caen dentro y hay otros que por nada caen fuera, ¿no? Y es cuando se habla ahí de qué pasó, porque ellos sí se lo validaron y a nosotros no, y porque es justo esta línea tan delgada entre publicitar los logros del gobierno y hacer promoción personalizada. Ahora, aquí el tema en este caso, retomando lo que se señala,
precisamente ese es el punto aquí. O sea, lo que había aquí con la carta de las dos cartas del presidente es que pareciera, sí, por eso estaba, lo señalaba, lo precisaba Elena en un principio, estaba personalizada. Es yo te estoy otorgando, no, no es que el funcionario de su bolsa esté sacando el dinero. No, quien te está otorgando es el gobierno de la República o el Instituto Mexicano del Seguro Social o la Secretaría de Economía, la dependencia que sea la encargada de la aplicación del programa, así como todos los programas de desarrollo social que opera la Secretaría de Bienestar. En fin, entonces, pero por eso es muy enfática la Constitución en este punto, porque lo que hay es que despersonalizar también la política. O sea, las políticas públicas las incorporan los gobiernos, no las personas que en ese momento desempeñan el cargo. Entonces aquí esto es lo que se trató de cuidar. En lo que vemos, si en el fondo hay o no promoción personalizada, que ya también se decía, eso es la resolución de fondo, pero en vía de mientras, para no influir ni incidir en la contienda o en una probable equidad en los procesos electorales, mejor suspendamos la difusión de las cartas, que se haga una carta, porque además aquí hay que ser muy claros, no se evita, ni se negó, ni se impidió que los beneficiarios de este programa, los pequeños y medianos empresarios, tuvieran el conocimiento de este programa, porque simplemente se sustituyó la carta como lo hizo el IMSS y ya nada más le quitaron, ya no le escribieron en primera persona y le quitaron el nombre y la firma del presidente de la República. Y tan, tan, se cumple exactamente el mismo objetivo, que es dar a conocer un programa de gobierno. Yo estoy leyendo, trataba de entenderle el meollo al asunto. Primero, cuando en el 30 de abril se ordena la suspensión, la medida cautelar de las cartas, el titular Zoé Robledo dice, perfecto, nosotros no vamos a continuar por este camino, adelante, eliminamos, no se reparten, mil cosas. Pero después, el 2 de mayo, interponen un recurso ante quién, ante el Tribunal Electoral, supongo. La sala superior, así es. La sala superior, donde dice, y cito textual, que dice que el reparto de las cartas no afecta a los principios rectores de la función electoral. La perrada, entendemos por función electoral, el día de la elección, votas y la urna y tal, y no estamos alcanzando la perrada a entender el 134. Pero me preocupa de sobremanera que después de haber conversado con ustedes hace 10 minutos, me haya podido caer en cuenta el 134, cómo es que al titular de los servicios jurídicos del IMSS no lo entienda. ¿Dónde está la cuadratura? O sea, no estoy entendiendo nada. Bueno, a ver, primero que nada, pues hay que recordar que el titular, el abogado de cualquier persona, el tuyo, el mío, el de Elena, el de una dependencia, pues siempre va a tratar de defender pues la legalidad de los actos cuando es autoridad o los intereses y los derechos de la persona a la que representa. Entonces, en este caso, bueno, el titular del área jurídica del Seguro Social no esgrimió los argumentos que consideró pertinentes. Yo no sé, no creo que haya un desconocimiento, simplemente hay una estrategia de defensa. Lo que sí es que esta afirmación, incluso si no mal recuerdo, la sentencia lo dice así, esta afirmación de que no se violan los principios es una cuestión que corresponde al fondo. Ahorita, y lo hemos venido repitiendo en varias ocasiones, en esta plática que tenemos contigo, no estamos en ese momento procesal. O sea, el procedimiento especial sancionador que lleva distintas etapas, una de ellas es posiblemente, porque no siempre se da, suspender la conducta posiblemente ilegal. Esa es una etapa. Y en esa etapa no vamos a ver si se violaron estos principios. Lo que vamos a ver, y por eso el criterio del tribunal es, vamos a ver, hay una aproximación al fondo, por así decirlo, la teoría de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ¿sí? O sea, digamos, le echamos una miradita al fondo y vemos si probablemente, quizá en algún punto pudiera haber una violación y decimos, bueno, no lo voy a definir todavía, pero me parece que pudiera existir. Y el peligro en la demora es, si yo dejo que esto corra, la afectación ya no va, aunque yo sancione, aunque ya se ordene que no se distribuyan las cartas, pues a lo mejor las cartas ya llegaron a todo el mundo.
Entonces, el dictado de una resolución final no tendría sentido porque el acto ya estaría consumado, ya había producido todos sus efectos. Entonces, para efectos prácticos, el procedimiento, desahogar todo ese procedimiento, no sirvió para nada. Entonces, esa es la idea de la medida cautelar. No vamos a definir. Ya se entregaron las cartas. Ya. Las dos primeras versiones posiblemente se entregaron, pero se suspendió su entrega. Precisamente ahí vemos el efecto de la medida cautelar, ¿sí? Se iban a empezar a distribuir, o a lo mejor algunas ya se habían distribuido, y entra la autoridad electoral y dice, no, a ver, espérate, un momento, no me las distribuyas, y el IMSS dice, órale, va, cambio la carta, y ya va una carta despersonalizada. Entonces ahí vemos la efectividad de la medida cautelar. Y hay manera de saber cuántas cartas se tenían proyectadas para entregar, cuántas se entregaron, cuántas se quedaron, el alcance, el padrón de todo Por lo menos, salvo la mejor opinión de Elena, yo que recuerdo en el expediente no había ese, porque precisamente eso va a ser el sentido de la resolución de fondo. No, y de hecho fue un motivo para concederla porque se le preguntó en 2 ocasiones al titular del Seguro Social el número de cartas emitidas y el número de cartas repartidas. Y el titular nunca respondió, nunca dijo cuántas de las cartas que había emitido habían sido entregadas con esos primeros formatos, sobre todo con el primero, y nunca respondió. Entonces, el INE lo que hizo fue, como no tengo la certeza y no sé si se siguen repartiendo ahorita porque tú las liberaste, es que concedo la medida cautelar, ¿no? Concedo para el efecto de que las dejes de repartir, las dejes de hacer y entregues el nuevo modelo que has presentado y que ya no tiene esta, ya no está redactado en primera persona y ya no tiene esta promoción personalizada. O sea que si Zoé Robledo hubiera dicho, entregué 50,000 millones de cartas, la medida cautelar no hubiera tenido efecto. O esto que ya se entregó. Sí, por ejemplo, si vamos a suponer que el padrón fuera de 250,000 empresas o microempresas, ¿no? Y efectivamente te dijeran, pues sabes qué, ya se entregaron las 250,000 empresas. Desde mi punto de vista, es una opinión personal, efectivamente la medida cautelar hubiera sido improcedente porque el acto ya estaría consumado. No tiene caso que suspenda algo que pues, ya se entregó. Eso es muy común, por ejemplo, cuando se difunden ciertos promocionales en radio y televisión, o las cápsulas informativas que en realidad es propaganda disfrazada de cápsula informativa, sobre todo que se emiten una vez y ya no vuelven a salir. Entonces, cuando llega la medida cautelar, pues ahí la comisión de quejas dice, bueno, pues es que esto ya se difundió, pues ya no te voy a conceder una medida sobre algo pues que ya no puedo regresar en el tiempo para evitar que se difunda. Cuando mucho se emite lo que se conoce como una tutela preventiva, donde se dice, bueno, ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Por favor, apégate a ciertos principios, ¿no? O sea, un poco es lo que platicábamos en la vez pasada contigo en esta transmisión, de que pues a veces nos sale más barata la multa que aventarnos la correcta aplicación de la ley, ¿no? Pues sí, tristemente sí, la verdad. Y luego los partidos políticos se valen de eso. Por ejemplo, lo que dijo Rodrigo ahorita es el mejor ejemplo que tenemos, el spot. Saben perfectamente las fechas de los spots porque pues, está la pauta ya muy hecha y entonces saben perfecto cuándo pautar cuáles para que ya no se pueda dictar la cautelar o la cautelar sea inoperante, ¿no? Pues ya no tiene sentido. Y lo que ha hecho la comisión es que la comisión de quejas es que revisa el material y dice, ya vi que tienes otros que son iguales o similares. Entonces, por favor, cámbialos bajo esta figura de tutela preventiva que a veces el tribunal nos ha validado y a veces nos ha dicho, no, te estás excediendo. Primero que se transmitan y ya después ves si realmente tienen estos elementos inadecuados o no. Pero ha habido otros que sí nos ha pasado y que sí ha dicho no. En efecto, el promocional era igual, nada más que no salía un hombre, sino que salía una mujer, pero era exactamente lo mismo, entonces, y nos ha validado la cautelar. Pero sí es un poco, pues, estar cazando las trampas de los partidos. O sea, estamos abiertos a la interpretación
tanto de los abogados de una parte como de la otra, pero del candidato, pero del aspirante, pero del funcionario en este caso también. O sea, porque bueno, si le llegaron a los partidos políticos estas cartas firmadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, seguramente aleatoriamente fue un gran universo el que se repartió. Eso es muy probable. De hecho, o sea, la función judicial, y también la función administrativa, sobre todo estas de carácter materialmente jurisdiccional que desempeña, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, pues son un ejercicio interpretativo. Las normas, por lo general, son normas inacabadas y requieren, sobre todo, lo señalaba Elena hace ratito, cuando no tienes una ley reglamentaria. Nosotros aquí, sobre todo en materia de violaciones al 134, ahorita hay una ley de comunicación social ya, una ley muy corta, poco detallada, y sobre todo en el tema de las cuestiones electorales. Entonces, tanto la Autoridad Nacional Electoral como el Tribunal Electoral, pues han venido construyendo una doctrina judicial, sobre todo el tribunal, porque es el intérprete final de todas estas cuestiones, acerca de cómo deben procesarse. Por ejemplo, retomando lo que decía Elena, bueno, tenemos un elemento temporal que es cuando se da la violación, si se da durante el proceso electoral o si se da antes, muy cerca. El elemento personal es quién comete la violación. Pues solamente pueden incurrir en promoción personalizada los servidores públicos, ¿sí? Y el elemento material, o sea, ¿qué se está difundiendo? O sea, vamos a ver si efectivamente se trata de promoción personalizada. En este caso, por ejemplo, es la carta venía firmada por el presidente, ¿sí? A lo mejor si no hubiera venido firmada, como fue el caso del tercer modelo, ahí se negó la medida cautelar precisamente por eso, ¿no? Entonces, sí, la función jurisdiccional es interpretativa y a final de cuentas, los actores, el INE en sus actos de autoridad plantea una interpretación, los partidos, candidatos o cualquier persona que se sienta afectada por una decisión planteará sus argumentos y será el Tribunal Electoral el que en última instancia dirá qué es lo que sucede. ¿Y el presidente se refirió a esto en la mañanera? Preguntó yo. No sé. No sé si Elena recuerde. Sí, sí se refirió, hizo una brevísima referencia y así muy como sin querer queriendo, dijo, sí, y ya sé que por ahí se enojaron de que mandamos las cartas, las vamos a cambiar. Fue todo lo que dijo, o sea, ni siquiera se refirió al INE ni nada, solo dijo eso. Y si no mal recuerdo, dijo que no lo iban a impugnar y a final de cuentas lo terminaron impugnando. Creo que también hubo por ahí una referencia al respecto. Zoé Robledo fue el que dijo muy categórico que ellos no, bueno, el presidente dijo que no iba a impugnar. Zoé Robledo dijo que tampoco iba a impugnar, pero creo que los muchachos del IMSS no se pusieron de acuerdo porque el jurídico sí impugnó, entonces, no sé, hasta para eso tienen conflictos en el IMSS. Sí, no hay mucha comunicación entre la cabeza y el jurídico. Sí, me parece que sí. Pero a ver, volvamos a lo básico. La promoción personal solamente la pueden hacer los funcionarios, ¿cierto? Sí, solamente un funcionario, quien tenga la categoría de funcionario público, puede incurrir en. O sea, una persona X, tú, por ejemplo, no podrías incurrir en promoción personalizada porque no tienes la categoría de funcionario público. Ya digo, hablando de esto, campaña adelantada, un tema así, a mí me llama mucho la atención porque el presidente en algún momento hizo la referencia de que no estábamos en tiempos electorales. Entonces, bueno, aquí en Guerrero, como ya lo han de saber nuestra amable audiencia, el próximo año vamos a elecciones y entonces, bueno, pues todo el mundo anda muy afectado. Incluso este próximo fin de semana el partido de Morena va a levantar una encuesta telefónica, están incluidos servidores públicos de ese partido. Entonces, no nos importa, si nos importa el periodo electoral, o sea, o qué es lo que, cómo podemos aprender los mortales a entender los periodos electorales, las precampañas, las campañas adelantadas, el recurso público. ¿Qué? Pues sí es un tema complicado, sobre todo ahorita que estabas comentando, pienso un poco en el tema de la reelección que vamos a tener
para este periodo, para este proceso electoral que se nos viene y que iniciamos ahora en septiembre. Va a ser un gran tema porque no lo habíamos tenido de manera previa. Entonces, funcionarios que están en el cargo, servidores públicos y que van a buscar reelegirse, la línea va a estar muy delgada porque siguen teniendo esa prohibición constitucional. O sea, esa prohibición no se va a levantar, ni se va a restringir, ni se va a dejar de observar o va a dejar de ser válida por este asunto de la reelección. Lo que pasa, yo lo que creo es que existe un gran desconocimiento de esta prohibición. O sea, se les hace fácil y sencillo porque tienen todos los medios, cuando están en esos cargos públicos, pues tienen todos los medios, tienen todo el aparato del Estado, ya sea federal, local o municipal, y lo pueden ejercer. Sí, pero nada más que el 134 dice, no te puedes promocionalizar y además no puedes usar el recurso público que tienes a tu disposición, que ese es el apartado 7 de 134, o sea, van de la mano. Entonces, lo que corresponde es estar como muy atentos y a mí me parece que todos los estrategas políticos y electorales que asesoran a las campañas deben de ser muy cuidadosos en estos dos temas para no incurrir en estas violaciones, porque estas violaciones se van a dar y se van a sancionar de forma permanente. Y deben de entender que esto no está sujeto a una campaña o un momento electoral. Esto es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano lo que busca es proteger y preservar el recurso público. El recurso público no puede ser malgastado, no puede ser malbaratado, no puede ser gastado de forma así, sin nada más porque eres el servidor público, ¿no? Y es lo que guarda la Constitución. Entonces, eso es lo que hay que proteger. Y pues en este momento, como bien dice Raúl, le toca al INE, porque pues no hay ley reglamentaria que mandate otra autoridad. Y a mí me parece hasta cierto punto que es correcto, hasta cierto punto, ¿no? Porque pues se vincula mucho el acto de gobierno con el acto de campaña, ¿no? Porque a través del logro de gobierno es que el ciudadano decide seguir votando o no por el mismo partido o por tal o cual candidato. Sí, e incluso un poco pensando en lo que planteas, hermana, es el tema de los actos anticipados de campaña y de precampaña. También es una cuestión relevante. A veces digamos, se puede llegar incluso a empalmar o a confundir una cuestión con otra, pero recordemos que los actos anticipados de campaña, sobre todo, es cuando fuera precisamente del periodo de campaña, uno de los aspirantes pide el voto a favor de él, ¿no? O sea, incluso la sala superior así lo ha establecido, cuando se diga la palabra voto, votó, votación, etcétera, que implique decirle al elector fuera del periodo de campaña, oye, vota por mí, ¿no? Y ya cuando entre en campaña, pues yo ya llevo un mes desde antes, o 15 días, o ya más tiempo, posicionándome frente al electorado. Y entonces también los funcionarios públicos deben tener cuidado de no incurrir en promoción personalizada, pero tampoco de incurrir en actos anticipados de campaña utilizando el recurso público. A ver, por ejemplo, a un diputado que va a entrar a reelección en la próxima elección, a lo largo de su trienio ha venido colocando espectaculares, organizando eventos, publicidad exterior en su máxima potencia. Los diputados locales no tienen un recurso asignado para gestoría como los regidores. Entonces, puede decir, lo puse de mi bolsa, ¿no? Pero es una promoción, o sea, aquí el meollo, ¿dónde radica? ¿El asunto radica en el origen del recurso o en la promoción, en este caso del diputado, del representante popular? Bueno, a ver, yo creo que, o sea, el tipo administrativo, el tipo constitucional, lo que dice es, la propaganda, dice, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquiera de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos. O sea, está hablando de la comunicación social del gobierno, o sea, no de la comunicación. Esto con sus reservas, porque también es un tema
que todavía genera ciertas dudas precisamente por esta ausencia de disposiciones normativas secundarias. Pero en principio, lo que la Constitución está estableciendo, sobre todo si nos vamos al párrafo séptimo, que establece la obligación de aplicar los recursos de manera imparcial. Entonces, lo que la Constitución está tutelando es que utilices los recursos de que dispones del erario público en tu beneficio personal, para posicionarte políticamente. Pudiera ser que no utilizara recursos públicos, pero que eso fuera también un acto anticipado de campaña o de pre-campaña. Por eso decía yo que a veces se pueden enlazar. Entonces, en principio, la promoción personalizada deriva de la utilización de recursos públicos, salvo la mejor opinión de Elena. No, tienes toda la razón. O sea, a ver, estas dos restricciones contenidas en la Constitución no significa que no vayan a poder hacer campaña los servidores públicos, específicamente los diputados y los presidentes municipales que ya van a tener la oportunidad de reelegirse, no, de ninguna manera. Pero sí deben de ser muy cuidadosos que los recursos que utilicen en sus campañas no deben de provenir del erario público, o sea, no lo deben de tomar. A ver, un presidente municipal, es un ejemplo, pienso en un presidente municipal que tiene acceso a todos los recursos del ayuntamiento y tiene el acceso a la plaza pública, ¿no? O sea, incluso tiene acceso a la plaza pública. O sea, él mismo puede decir, a ver, aquí voy a hacer mi meeting y aquí puedo hacer todo porque él lo administra, él lo gobierna. Es justo eso, no caer en esos excesos. O sea, él se tiene que conducir como si fuera un candidato, un cualquiera. O sea, alguien que no tiene el poder o que no lo ejerce, sino un ciudadano que aspira a obtener un cargo público. Y a mí me parece que su campaña o la manera de llegarle a la gente es a través de los logros que el gobierno que él ha encabezado ha tenido, no él. No él, o sea, no es que yo te di seguridad social o yo te di, no. El gobierno se planteó estos logros hace 3 años, ¿no? Yo quería arreglar aquí San Juan de las Tunas de esta manera y prometimos seguridad. ¿Quién? Y estos son los logros que hemos tenido como gobierno. Pues permítame continuar, ¿no? O sea, vamos bien o no sé, se me ocurre. Pero a partir de los logros que como gobierno han tenido, no como persona o como individuo. Y en la cuestión de los recursos, también de ser muy cuidadosos, y yo aquí sí le apuesto un poco o mucho al INE y al sistema de fiscalización, que ha sido muy complicado, pero ha sido efectivo. Todavía se puede mejorar, sin lugar a dudas, pero a mí me parece que ahorita va muy avanzado y le ha permitido al instituto advertir de dónde vienen los recursos públicos. Incluso cuando no se advierte la procedencia del recurso, se detecta. Vaya, entonces ya sabemos que algún candidato o alguna campaña tiene recursos que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y eso es importante. Entonces, tener comunicación con el sistema bancario ha sido un gran logro y eso va también a coadyuvar. Me parece que eso va a ser principal para ahorita las reelecciones. Hubieras invitado a Elena a la plática pasada porque precisamente abordamos este tema con la unidad de inteligencia financiera y demás. Es correcto. A ver, tenemos una pregunta que nos llega acá por el Facebook y dice, para que ya empecemos a terminar este asunto, dice, a consideración de ustedes, ¿qué sanción correspondería en el fondo del asunto de resultar fundado? En este caso, de las cartas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿fue propaganda o promoción? ¿Cuál sería la sanción que se le debería de aplicar? Ese es un tema sasasazo, porque en el caso de los servidores públicos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo único que dice es que hay que darle vista al superior jerárquico. El presidente no tiene superior jerárquico. Ya en un caso de un presidente municipal donde se había dado vista al Congreso del Estado para que impusiera una sanción por otra infracción, no estoy seguro que haya sido promoción personalizada, creo que fue otra,
la Corte dijo que los congresos estatales no eran los superiores jerárquicos de los presidentes municipales. Entonces, aquí parece que tenemos lo que algunos autores, si no mal recuerdo, el maestro don Eduardo García Maínez decía, las normas imperfectas son normas que carecen de sanción. Ese es un gran tema para los legisladores, porque luego no se sabe qué hacer. O sea, cuando son funcionarios inferiores, pues lo que puede proceder es que efectivamente el superior o las contralorías internas den trámite a un procedimiento administrativo sancionador, pero ya en sede administrativa, ya no electoral. El INE determina la infracción y dice, a ver, este servidor público incurrió en estas violaciones y tú sanciónalo conforme a la legislación administrativa de responsabilidad de servidores públicos. Pero en materia electoral tenemos ese problema. Entonces, pues ahí tendremos que esperar a ver qué resuelve el INE, ya cuando, perdón, la sala regional especializada, para cuando le pongan a consideración el expediente completo en este caso, y pues ver qué determina. Puede determinar la no responsabilidad y ahí pues nos libramos de este problema, o en caso de considerarlo responsable, pues ahí va a ser un tema ese aspecto. Elenita. Sí, pues era justo lo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ro, y ahí volvemos a caer en el vacío de la falta de reglamentación del 134. O sea, el 134 nos dice quiénes pueden cometer las faltas y cómo las cometen o cuándo las cometen, pero no nos dice cómo las vamos a sancionar. Entonces, efectivamente es una norma imperfecta, o sea, no tenemos, se nos ha criticado al INE, y digo senos porque pues formo parte, de que no tenemos dientes para morder. Y esa es la realidad. Entonces, tenemos asuntos muy grandes o muy graves y dicen, pues, ¿cómo? Y no se le amonestó, no, se le dio vista. Y entonces ya el instituto no sirve para nada y que muera en la hoguera vivo, ¿no? Pero estamos limitados porque no podemos ir más allá de lo que permite la Constitución o la ley. Y no hay una ley reglamentaria que nos indique cómo sancionar al servidor público que viola estas disposiciones. Y, por ejemplo, ahorita, pues sí, la gran pregunta va a ser, ¿y al presidente quién lo sanciona? El presidente es el... En caso de que incurriera en una infracción. Y en el mismo Claro. caso están presidentes municipales, gobernadores, o sea, todos están en el mismo. De hecho, ahorita hay un caso de un gobernador que también llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente alegando el mismo tema. O sea, el Congreso del Estado no es el superior jerárquico del gobernador. Entonces, pues sí, efectivamente necesitamos una reforma constitucional porque recordemos que hay un principio, el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Porque entonces en este caso estaríamos inventando sanciones. Entonces, bueno, pues el INE determina que le impongamos la destitución del cargo y la sala superior dice, bueno, pues sí, vamos a destituirlo, pero ¿y eso con base en qué? ¿Dónde estaría el fundamento legal? Eso implicaría una arbitrariedad total y pues quedar al arbitrio de la autoridad electoral administrativa o de la jurisdiccional. Y creo que eso pues iría en contra de todo el sistema de derechos de nuestro sistema jurídico. Pues vamos a entrar definitivamente en una ruta que a muchos nos encantaría ver, pero porque sería como revivir las leyes, el marco jurídico mexicano que está, pues así, sin dientes en muchas de las partes neurálgicas. Yo quiero concluir con una conclusión, dos conclusiones, una recomendación y una pregunta. Mis dos conclusiones son que sí llegaron las cartas del IMSS, no inventes, claro que sí, obvio. Dos, el 134 constitucional existe, señores, no hay que olvidarse de él y que el mejor contraten o buenos abogados o buenos comunicadores, porque de ahí viene mi tercera recomendación. Cuando vayan a contratar consultores, que les reciten la ley de comunicación social. Es chiquita, es muy ligerita, pero que se empiecen a vincular con todo este marco porque luego empiezan la lloradera y ahí andan buscando hasta el que abre la puerta en el tribunal porque me van a mandar hasta acá, aquí a su sala, mire. Así es que, por favor. Y la última y la gran pregunta sería, ¿y al presidente quién lo sanciona? Entonces, yo creo que ese sería objeto de otro programa. Y al presidente abro espacio, gobernador, abro espacio al presidente municipal. ¿Quién lo sanciona? ¿No?
Esas serían mis conclusiones. Elenita, las tuyas. Muchas gracias, Jime. Pues sí, yo les recomiendo a todos los que nos ven, a todos los que se dedican a esta materia, ya sea directa o indirectamente, que por favor conozcan las reglas del juego. La Constitución está ahí, hay disposiciones, la ley también, y hay que cumplirlas y hay que estar atentos a todo lo que va sucediendo, a todos los acuerdos que va emitiendo el instituto, a todos los nuevos criterios que se va generando en el tribunal, pues para no caer en esos feos momentos llamados sanciones y multas que nunca quieren pagar. Entonces, señores, los invito a conocer la disposición electoral. Esa sería mi recomendación, mi consejo. Gracias. Gracias, Elenita. Rodrigo. Pues sí, yo creo que, digamos, discrepando un poquito de lo que han comentado ustedes, yo creo que conocen perfectamente la ley. Y tan la conocen que están regularmente buscando la forma en darle la vuelta a la ley. Entonces, creo que lo mejor que pudiera sucederle al sistema electoral mexicano es que todos nos ajustáramos a las disposiciones normativas, no tanto por esperar por no ser objeto de una sanción, sino por un conocimiento real, por una convicción de apego a las reglas del juego, a la equidad en la contienda, a la no utilización de recursos, al respeto al derecho al voto. Creo que eso le haría muy bien a este país, porque es muy común escuchar reclamos de ciertos grupos políticos cuando son oposición e incurrir en las mismas prácticas cuando son gobierno. Entonces creo que el gran favor que nos haríamos todos es apegarnos al marco constitucional y legal y no incurrir en ninguna violación esperando efectivamente que a veces la multa nos sale más barata, pero pues yo ya obtuve el cargo, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la conclusión de esta interesante y amena plática con ustedes. Pues bueno, pues así ya son las 9 de la noche con 1 minuto. Llegamos tarde a la cita, pero creo que ya ha sido un tiempo suficiente de la charla. El café ya se terminó. A ver si quedó un Vamos a cenar. Por ahí. Elenita, muchas gracias. Te vamos a estar dando lata más adelante. Rodrigo Escobar, gracias, hermano. Nos vemos el próximo martes. ¿Qué trataremos el próximo martes? Pues no sé, a ver qué va saliendo en estos días, ¿no? Sobre todo para comentar pues, temas de coyuntura, ¿no? Que sirvan pues para ir fomentando el debate de estos temas que van saliendo. Ya hubiera estado padre, porque bueno, pues es un tema de coyuntura, pero pues ya está como muy, muy atendido, ¿no? Pues lo dijo el presidente de la Corte, un gran fraude postelectoral. O sea, no había otra forma de calificarlo más que un atraco al sistema electoral, ¿no? Afortunadamente se remedió. Y aquí hay que decirlo, y no es que le eche flores, pero desde hace mucho tiempo, en la opinión que rindió la Sala Superior del Tribunal Electoral en esa acción de inconstitucionalidad, la Sala Superior, por unanimidad, los 7 magistrados consideraron que esa reforma era inconstitucional. Entonces, en realidad no fue 11-1, fue 11-0, sino 18-0 lo que perdió Bonilla. A mí yo por último del tema de Bonilla tendría que recomendar a todos los que andamos haciendo comunicación o marketing político que viéramos por qué Bonilla es el gobernador mejor rankeado en opinión a nivel nacional, en las medidas que ha aplicado para el tema del COVID. Entonces, algo tiene ahí este señor que debería de importarnos, voltear los ojos para allá, para Baja California. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos, no lo sé, pero yo esperaría que el próximo jueves y si no, nos vemos el próximo martes.